Hallan un sexto lote con restos en el crematorio clandestino de Teuchitlán, Jalisco. Convocan a una vigilia el próximo sábado en la Ciudad de México y en diferentes estados. Ven omisiones de la Fiscalía Estatal en el sexenio anterior, encabezado por Enrique Alfaro. Señalan a candidatos al Poder Judicial por posibles vínculos con el crimen organizado. Buenas noches, México. Aquí comenzamos. Buenas noches, yo soy Gustavo Sánchez, gracias por acompañarnos en este noticiero. Hoy es 13 de marzo, estamos a unas horas ya, bueno, depende en qué momento ve el video, de esta luna de sangre que se va a ver esta madrugada del viernes en varios puntos. Bueno, en la Ciudad de México se pretende que se vea alrededor de la 1 de la mañana, así es que ya estaremos pendientes de este espectáculo de la naturaleza. Y bueno, pues vamos con las noticias. Tremendo lo que ocurre en Teuchitlán, Jalisco, con este crematorio clandestino que se ha descubierto, reportado la semana pasada por un colectivo, por de madres buscadoras, y continúan los hallazgos, las búsquedas. Vamos a platicar con un periodista sobre el tema y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se llegará al fondo de qué fue lo que pasó, porque este lugar ya había sido resguardado y no se encontró en ese momento nada, a pesar de que esto ocurrió desde el año pasado, aunque hay reportes desde años atrás, de este sitio. Así es que bueno, ya veremos de qué forma las autoridades resuelven este caso. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía. Pues esta semana una noticia ha acaparado todas las portadas de la prensa y los noticieros y la radio, y es el descubrimiento de un crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco. Vamos a Jalisco, le agradezco esta comunicación con Omar García, que él es periodista de Canal 44 y Radio Universidad Guadalajara. Omar, ¿cómo estás? Qué escalofriante esta noticia. Yo no recuerdo hace tiempo una noticia de este calibre. ¿Cómo lo está tomando la sociedad tapatía? Mira, la verdad es que las imágenes son demoledoras, son dantescas, ¿no? Yo creo que estos tenis, 200 pares de tenis, más de 500 prendas, las que ha tenido que ubicar, ¿no? Los peritajes de la Fiscalía, en primera instancia de la Fiscalía Estatal, ahora que atrajo el caso ya la Fiscalía General de la República. Hoy ya, por fin, la Comisión Nacional de Búsqueda llega a Jalisco y en compañía de las madres buscadoras de estos colectivos que hicieron el hallazgo el pasado martes 5 de marzo, eh, pues ingresaron de nueva cuenta, encontraron un sexto lote con restos óseos y lo que también empiezan a arrojar los peritajes es una gran cantidad de sosa cáustica, eh, una cantidad que está por determinar la cuantificación, vaya, pero que
ha alertado sobre la posibilidad de que la sosa haya sido utilizada o para desintegrar los huesos o para borrar o tratar de aminorar los olores provocados por la cremación de los cuerpos. Oye, algo que nos sorprende, bueno, ya nos estás dando la nota aquí de que hay un sexto predio, se hablaba primero de Es un dos, sexto lote. Ujú. sexto lote, perdón, se hablaba primero de dos, luego pasamos a cuatro, a cinco, ya estamos en seis lotes, entonces dentro del mismo rancho, que vamos a ver las imágenes, una imagen del rancho, y este hallazgo de sosa cáustica que dice se indica o que se quemaron cuerpos o que se usó para pues aminorar el olor de posibles pues, Sí, lo calcinamientos. que dicen las personas que ingresaron es que es muy probable que utilizaban la sosa como un inhibidor de los olores, sobre todo para que no llamaran la atención de animales, principalmente de perros, ¿no? Que tienen el olfato más desarrollado. Y la otra posibilidad, que todavía no la conocemos, habrá que esperar el peritaje final, es que haya sido utilizada precisamente para tratar de sintetizar, ¿no? Los restos humanos. Qué fuerte, Omar. De cualquiera de las dos posibilidades es horroroso estar pensando pues que este lugar, ya ahora, ya no hay ninguna duda de que este lugar era un crematorio clandestino. No, ya tenemos, digo, ya son 6 lotes. Lo que ha pedido las familias es que se haga el peritaje en la totalidad. Es un predio que anda rondando 1 hectárea, ¿no? Es un predio muy largo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que determina. Ahora la Fiscalía General de la República son los responsables directos. Ahora, hay un tema de que ya había sido asegurado. Tú, en tu día a día como periodista, ¿recuerdas que se hubiera hablado de este enfrentamiento que hubo en este lugar en septiembre pasado? Porque hay un comunicado oficial de la Guardia Nacional y del Ejército que tuvieron un enfrentamiento ahí, que rescataron, incluso se habla, si no me equivoco, a una persona y había una persona sin vida, ¿no? Eran 2 personas las rescatadas con vida, se detienen a 10 personas, se recoge un arsenal de cartuchos y de municiones y una persona lamentablemente es encontrada sin vida. Sin embargo, yo rastreando un poco la información, la verdad es que fue un boletín que pasó de noche, ¿no? Digamos, la Guardia Nacional es el primer respondiente, se envía el boletín, pero el que resguarda el predio durante estos 6 meses, en teoría, tendría que haber sido la Fiscalía Estatal. Es por eso que tanto la Fiscalía General de la República como la propia Fiscalía, ya en esta nueva administración, han dicho, eh, vamos a investigar para ver si hubo omisiones de la autoridad estatal. Se está hablando entonces, digamos, de una responsabilidad de la administración anterior, ¿no? Sí, Porque ya hay cambió. ¿Cuándo cambió el gobierno? ¿En diciembre? en diciembre. Hay que recordar que durante, digamos, este boletín es de septiembre. El gobierno de Pablo Lemos arranca operaciones el 1 de diciembre y ahí es donde cambian los mandos. Ahora, hoy dice la presidenta un poco como que se lavan las manos el gobierno federal en el sentido de que el rancho quedó en manos o en resguardo de la Fiscalía Estatal. La gran duda que tenemos actualmente, Omar, y que tal vez ni tú ni yo tenemos la respuesta es, ¿qué pasó? ¿Por qué en aquel momento que queda un lugar en resguardo tuyo, en ese momento no viste todo lo que había ahí o en ese momento acaso no estaba, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Presentar, no sé, las fotos de aquel momento. A ver, aquí están, señores, las fotografías de lo que encontramos, de lo que revisamos, pero no hemos visto esa actuación por lo pronto. Mira, lo que es cierto es que tanto en aquella ocasión como en esta, los dos reportes los dan personas anónimas, ¿no? Y lo que nos han comentado también las propias familias es que es muy probable que este predio no se haya dado suficiente información en su momento, porque hay que recordar que en septiembre, digamos, para la gente que no lo sepa, este predio se ubica en una zona que son cañaverales. Hay un ingenio azucarero ahí en Tala, muy importante, y toda esta zona aledaña al predio es utilizado para la caña, ¿no? Entonces, una vez que se hace la recolección de la caña y después la quema de los residuos, es que este predio, digamos,
se ubica, ¿no? Y que es importante saberlo porque el reporte con el que acuden las madres buscadoras es de un anónimo, ¿no? Entonces, si estaba asegurado por la autoridad, no lo supimos. Si la fiscalía le correspondía legalmente tener el resguardo y los sellos, no estaban, los sellos apenas se pusieron hoy, ¿no? Entonces, lo que haya pasado en ese predio de septiembre para acá, hay un desconocimiento pleno. Y eso sería lo que tendría que investigarse, ¿no? O sea, que en qué momento, si esto ya, aunque hay testimonios que apuntan a que este lugar llevaba años operando. Así es, por lo menos 12 años es los reportes. Mira, eh, si tú puedes googlear cualquier nota periodística. Hay un reporte del 2017 de la Fiscalía Estatal donde encuentran un campo de adiestramiento en Tala. Ahí en el entonces fiscal Eduardo Almaguer hizo una rueda de prensa. De hecho, los medios acompañaron esta diligencia y pudimos ver por primera vez un campo de adiestramiento. En el expediente de ese descubrimiento hay una voz que es una persona que logra escapar de este campo de adiestramiento y que cuenta cómo fue que lo cooptaron y cómo eran llevados. Este forma parte de un trabajo de periodístico que hizo Alejandra Guillén y Diego Petersen, que se llama Los desaparecidos que están vivos o cómo regresar de estos lugares. Y eso se dio a conocer en el 2019. Es decir, descubren el campo en 2017, 2 años después sale esta investigación periodística y este predio donde fue ubicado esta persona que ayuda a comprobar estos campos de adiestramiento en ese entonces, hoy de exterminio y adiestramiento, pues es a menos de 10 o 15 kilómetros, ¿no? Es una zona aquí en Jalisco que nosotros la conocemos como la zona Valle. Muy cerca de ahí está la presa de la Vega, a menos de 5 minutos. La presa de la Vega es donde van muchos tapatíos a convivir los fines de semana, porque digamos es la zona turística del sur de la ciudad, ¿no? Está muy cerca una zona arqueológica muy importante aquí en Jalisco, son los Huachimontones. Es decir, este predio está ubicado en Teuchitlán, en un paraje que podría ser a la vista de todos, ¿no? Eh, ¿Cómo es que suceden estas cosas? No lo sé. Es lo que habrá que investigar. Y yo lo que creo es que también la presidenta Claudia Sheinbaum lo dice de una manera acertada. O sea, no hay que adelantar juicios, hay que esperar las investigaciones, pero yo sí creo que todo parece, todo parece indicar que hubo omisiones graves por parte de la Fiscalía Estatal. Entonces, todo apunta a la administración anterior. Sí, la administración de Luis Joaquín Méndez como fiscal y de Enrique Alfaro como gobernador. Hasta ahora no han salido ninguno de estos actores, ¿verdad? A decir nada. Luis Joaquín Méndez no sé qué está haciendo, lo que sí sé es que Enrique Alfaro se encuentra en Madrid, España. Ah, está fuera del país, Enrique Alfaro. Él termina la administración y un día siguiente se fue para allá. Su aspiración ha sido ser entrenador de fútbol y se fue a estudiar para ser entrenador en una escuela asociada al Real Madrid. Guau. Bueno, pues te agradezco mucho, Mar García, este relato de lo que está pasando con Teochitlán, ya ahora más restos y bueno, más indicios de lo que pasaba en este lugar y todo por verse en esta investigación que va a definir responsabilidades, pero lo más importante, qué pasó y por qué todo este tiempo, digamos de septiembre a la fecha, no hubo ahí ni se aseguró ni se verificó que había, ni entonces hay una investigación importante por verse. Sí, yo creo que la poca información que está fluyendo nos hace dar un panorama del horror que se vivió. O sea, si la sosa cáustica fue utilizada, si ya es un sexto lote, si era un campo de adiestramiento, pero en realidad también era un crematorio y un cementerio, aquello es atroz. Totalmente, Omar. Pues muchas gracias por la información que nos compartes.
Esta noche. Hecho. Bueno, y le agradezco, está con nosotros esta noche Miguel Alfonso Mesa Carmona. Él es presidente de una organización que se llama Defensores. Miguel Alfonso, pues déjame preguntarte, yo te invité para hablar de la elección judicial, que ya es una kermés y ahorita hablamos de eso. Pero antes de hablar de la elección judicial, o bueno, también tiene que ver con la elección judicial, tú pusiste una queja, una denuncia ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña que todos estamos viendo, o sea, yo creo que todos estamos viendo los actos anticipados de las ministras que están en campaña, pero la autoridad electoral no. Y ayer el Tribunal Electoral resuelve, contrario a lo que venía un proyecto en el sentido de investigar, ni siquiera creo que todavía se hablaba ya de un tema de sanción, sino se decía, que investigue el INE estas 10 publicaciones en redes sociales de ministras. Tú pusiste esta queja y resuelve el tribunal que no hay lugar para esta queja. ¿Qué te pareció? Gustavo, un gusto estar contigo. Bueno, yo creo que el Tribunal Electoral también está viendo estas precampañas anticipadas y además utilizando recursos públicos, nada más que ha tomado la decisión de encubrirlas y de darle una carta en blanco a las ministras para violar la ley electoral. Nosotros presentamos esta denuncia después de varias notas que estuvieron publicando Reforma, Animal Político, donde ellos hacían una compilación de todos los actos de campaña de las tres ministras afines a Morena antes de que iniciara el proceso electoral. Además de eso, revisamos sus redes sociales y demás. Bueno, al final denunciamos más de 100 hechos entre entrevistas que dieron a medios de comunicación, llamados expresos al voto. Por ejemplo, Loreta Ortiz, la ministra Loreta Ortiz, dijo que ella buscaba ser la ministra más votada en esta elección. Digo, yo creo que no hay un acto anticipado de campaña más claro que ese. Y aún así, la unidad de investigación del INE desechó la queja, dijo que era notoriamente una tontería, ¿no? Pues notoriamente improcedente es el término jurídico. Que esto significa, oye, es tan absurdo lo que estás planteando que ni siquiera da para abrir una investigación. A pesar de que, te digo, había más de 100 hechos y pruebas denunciadas. Esto llegó al Tribunal ¿Estas Electoral. pruebas eran tweets? Pues eran de todo, mira, eran desde publicaciones en redes sociales hasta publicaciones en medios oficiales, es decir, en páginas de gobierno, donde se recibía a las ministras, digamos, se reunieron con varios gobernadores, como Armenta cuando asumió su cargo, como Rocío Nale cuando asumió el suyo, ellas haciendo pues una actividad completamente proselitista, que estaba prohibida porque todavía no están en campaña, son ministras que deberían estar resolviendo asuntos en la Suprema Corte. Uno de los casos más graves también fue pues un foro masivo que tuvo la ministra Lenia Batres con el Fisgón, digamos, el dirigente de la formación de cuadros políticos de Morena, hablando supuestamente de la elección judicial, pero pues es, digamos, este arropamiento que le ha dado el partido oficial, ¿no? Presentamos esta denuncia, la desechó el INE y nos fuimos al Tribunal Electoral. Eh, Primero le llegó este asunto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Él propuso que sí se iniciara una investigación por al menos 10 de los hechos que nosotros denunciamos, porque al magistrado le pareció que esos eran los más claros que sí constituían una violación a la ley electoral. Y bueno, obtuvo el voto de otra magistrada, de Yanino Talora, pero sabemos que el Tribunal Electoral está controlado por una mayoría de tres magistrados de Morena y esos fueron los que dijeron que ni siquiera debía abrirse una investigación. Y es por esto que hemos denunciado que en la práctica les han dado una carta en blanco para violar la ley electoral, porque no resolvieron que no eran culpables, resolvieron que ni siquiera podía abrirse una investigación en contra de las ministras. Entonces, para nosotros esto representa lo mismo que darles una inmunidad, darles un fuero para que violen la ley electoral, ¿no? Entonces, en eso quedó el asunto. Ahora, nosotros no nos desanimamos con eso, por eso hemos dicho que aunque ya no se puede
reclamar esta resolución. Lo que sí podemos hacer es a partir del día 1 de la elección, que es el 28 de marzo, digamos, del periodo ya de campañas, vamos a 30, ¿no? El 30 de marzo. no, porque termina el 28 de mayo, porque hay 3 días de veda electoral, entonces, Ah, digamos, ¿cuándo termina, dices? no, empieza el 28 de marzo, son 60 días de campaña y el 28 de mayo nos vamos a veda. Ujú. Tiene que haber 3 días de veda antes de la elección y luego ya el primero es el... Pero digamos, más allá de ese detalle, lo que sí vamos a hacer es fiscalizar todo lo que hagan durante la elección. Hay tabuladores para saber en cuánto tiene tasado el INE una silla, un templete, una bocina y vamos a denunciar cuando rebasen el tope de campaña, que en este momento son 220,000 pesos. Sabemos que el Bueno, tribunal... eso se va a corregir porque ya le van a subir el tribunal les acaba también de hacer un gran favor porque les acaba de ordenar pues prácticamente subir el tope, ¿no? Sí, justo estamos esperando a que se determine cuál va a ser ahora el tope, pero vamos a fiscalizar eso y cuando se rebase, denunciarlo y lo que nosotros decimos es, ni siquiera se trata de ver si violan o no este tope, se trata más bien de ver cuántas veces lo rebasan. Pero Eh, ¿por qué estás tan seguro que lo van a rebasar? Todavía no sabemos ni la cantidad. Bueno, me parece que la cantidad propuesta que el INE estuvo discutiendo era aproximadamente 1,5 millones de pesos. Al menos de lo que hemos visto de sus conductas en los últimos meses, son eventos que cada uno por sí mismo cuesta más de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, digamos, puede ser que no lo violen, sería un cambio de conducta, o sea desintensificarían su campaña en el periodo que pueden hacer campaña para no violar el tope que se va a establecer, pero bueno, ojalá así lo respeten, ¿no? Oye, sí es una campaña muy, muy desigual, ¿no? Porque tenemos tres ministras que tienen, pues, un foro ahí, con su mismo cargo, ¿no? Y con su mismo sueldo. Yo ni siquiera conozco la mayoría del resto de los candidatos, ¿no? Solo sé que está la hija de Olga Sánchez Cordero y otros. Em, ¿Qué esperarías ver en la campaña? ¿Qué esperarías que saliera alguna candidatura llamativa que llame la atención de la ciudadanía y que opten en lugar de alguien por alguien conocido, por alguien nuevo, ¿no? ¿O esperas realmente que pase esto? Yo creo que la inercia y la capacidad de operación que tienen las candidaturas oficiales es muy grande como para que otra candidatura pueda competir contra ellas. Además, pues bajaron a varios candidatos, por ejemplo, a Roberto Gil Suárez, que era como de los únicos que no era del partido oficial y que podía representar cierta competencia. Ahora, también sabemos que las mujeres solo van a competir contra las mujeres. Hay 5 puestos para mujeres. Entonces, las 5 mujeres más votadas van a quedar y los 4 hombres más votados van a quedar. Yo veo muy difícil que una candidata que no sea ellas tres les pueda ganar. Pero además de, digamos, el puesto que tienen en la Suprema Corte, a ver, nadie conoce quiénes son los ministros, ¿no? Más bien, lo que nosotros consideramos que puede ser una ventaja indebida para ellas es la operación de Morena y la operación del gobierno en favor de sus candidaturas. Claro, oye, pues ahora sí adentrémonos a esta elección judicial. He visto varias publicaciones, tweets, bueno, ya les vamos a decir publicaciones porque ya es X, donde tú refieres que hay candidatos pues con varios señalamientos, ¿no? O sea, tú exponnos qué es lo que has encontrado en esta revisión que has hecho de candidatos al Poder Judicial. Mira, nosotros iniciamos varios grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial, porque son más de 3,000 candidaturas las que van a competir. Entonces es muy complicado revisarlas con una lupa a Ah, todas de nivel federal, dices. a nivel federal. Entonces, para nosotros es mucho más efectivo a partir de una denuncia ciudadana iniciar una pequeña investigación periodística y comprobar lo que los ciudadanos nos denuncian.
y en algún punto nos empezaron a llegar muchas denuncias de candidatos relacionados de alguna u otra forma con el crimen organizado. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de revisar estas candidaturas. Hasta el momento van 5. Y bueno, lo que encontramos, digamos, con investigación periodística, es, por un lado, un candidato que fue detenido el año pasado con un arma y 15 bolsas de cristal, que compite para juez penal en Nuevo León, Fernando Escamilla Villarreal. Luego tenemos a otro candidato que fue detenido hace un par de años. Perdón, le cambié el nombre. Este es Humberto Briones, el que fue detenido con las 15 bolsas de cristal. El otro candidato es este que te digo, Escamilla Villarreal, que es abogado de los Zetas. De hecho, es abogado del Z40, que es uno de los presuntos narcotraficantes que acaba de expulsar México y entregar a Estados Unidos como parte de sus negociaciones para calmar las presiones de Trump. Este candidato además fue sentenciado en primera y en segunda instancia por portación ilegal de armas hace 3 años, ¿no? Entonces, digamos, ser abogado de una persona acusada de crimen organizado, pues no necesariamente significa que tú eres parte del crimen organizado, pero lo delicado es que esta persona que hoy defiende a presuntos Zetas, que de hecho en una de las conferencias que da para defenderlos ante medios de comunicación, está acompañado también del abogado del Mayo Zambada. Digamos, este abogado ahora va a ser o podría ser quien resuelva sobre la libertad de las personas acusadas en el estado de Nuevo León. Entonces, eso es lo más riesgoso, ¿no? Nosotros no podemos decir que es un narcotraficante, no lo sabemos, pero sí sabemos que defiende a personas con graves acusaciones, tanto por el gobierno de México como de Estados Unidos, de formar parte del crimen organizado. Y ahí hay un gravísimo conflicto de interés donde una persona dedicada a defender a los acusados el día de mañana puede estar resolviendo sus asuntos. Nada más se cambia el de cachucha, ¿no? Pues sí, y digamos, ojalá se la cambie, ¿no? Porque Ahora, son gente que apenas va a la elección. O sea, digamos, sí hay un riesgo, pero digamos que está en manos de la ciudadanía conocer los perfiles de estos personajes y decidir, ¿no? sí, pues está en manos de las personas elegir si ellos pueden llegar o no. Ahora, me parece que son personas que ni siquiera deberían estar en esa situación y que ni siquiera deberíamos tener el riesgo de que eso pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Otro de los casos muy graves, sobre todo digamos, ahorita en el contexto del campo de exterminio que salió a la luz en Jalisco, digamos que muchísimas personas desaparecidas fueron llevadas ahí, pues es el de un candidato en Sonora que fue administrador penitenciario y que está señalado de ser uno de los principales sospechosos de haber desaparecido a un periodista en el 2005. Este funcionario es Andrés Montoya y los señalamientos vienen de varios lados, ¿no? Por un lado, cuando desapareció este periodista, eh, José Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, pues el funcionario fue llamado a declarar porque fue la última persona con la que se reunió. Fue la última persona con la que se reunió. Andrés Montoya, que es el candidato, dice que él se reunió con el periodista para darle información sobre una liberación que iba a ocurrir en esos días y que después lo dejó en el estacionamiento de un Soriana. Y eso es lo último que se sabe de este periodista. Y además hay una investigación de Los Ángeles Press que muestra varias pruebas que apuntan a que este funcionario estuvo involucrado en su desaparición. Son dos digamos, las pruebas que presenta esa investigación periodística. Una es que no se sostiene la explicación de el funcionario porque el periodista ya había publicado sobre ese personaje
que supuestamente se estaba informando, es decir, ya había obtenido la información, ya no era necesario que se reuniera para eso. Esto lo dice una colega del periodista digamos, intenta desmentir esta explicación que da el funcionario y la otra es que la periodista que hizo la investigación de Los Ángeles Press señala que uno de los principales sospechosos de haber ejecutado la desaparición del periodista es el hermano de Andrés Montoya, de este candidato, ¿no? Entonces, este creo que es también de los casos más graves que hemos encontrado junto con el abogado defensor de personas acusadas de pertenecer al cártel de los Zetas. Y habías dicho cinco, llevas tres casos. ¿Cuáles son los otros dos? Mira, bueno, todos estos que estamos hablando son federales. Hay otro local que ese no es una investigación propia, es algo que se supo públicamente en el caso de la elección en San Luis Potosí, que como sabes, una madre que sufrió la pérdida de sus dos hijos que fueron ejecutados, señaló que uno de los candidatos que el Congreso local acababa de insacular era el asesino de sus dos hijos por órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación y otro de los candidatos que tiene algunos vínculos o acusaciones de trabajar con el crimen organizado es Nicolino Carmallo, que él es actualmente el administrador, digamos, el director general de las prisiones en Sonora también, y él ha sido objeto, una de varias narcomantas que lo señalan de haber encubierto un feminicidio que ocurrió adentro de una de las prisiones de Sonora. No solo lo acusan estas narcomantas, sino que también lo acusan colectivos feministas del estado de Sonora y también familiares de la mujer que fue víctima del feminicidio, y que a lo largo de los años ha tenido otras acusaciones de estas que surgen, te digo, por narcomantas, por mensajes en redes sociales, de estar relacionado con el crimen organizado, ¿no? Entonces, digamos, sabemos que es una persona con un trabajo difícil. Nosotros hemos hablado con periodistas del Estado, y también nos señalan que, pues, digamos, existen estas investigaciones periodísticas locales que también apuntan hacia estos vínculos del candidato con el crimen organizado. Bueno, entonces estamos hablando de estos casos, estos botones de muestra. No quiere decir que sean los únicos, ni quiere decir tampoco que estemos seguros en algunos casos, de que los señalamientos pues impliquen algún delito o sí. Por ejemplo, en el caso del que mencionas que fue detenido con bolsas de cristal, bueno, pues eso no hay vuelta, ¿no? Sí, digamos, la vuelta sería pues que también sabemos que las policías en este país a veces plantan drogas. A ver, en su caso, el informe policial narra cómo una, los policías recibieron una denuncia de una camioneta que circulaba con hombres armados. Esto llevó a un despliegue policial en el estado de Nuevo León. Cuando vieron a la policía, los que estaban en la camioneta intentaron huir. Después decidieron pararse y cuando los policías los revisaron, les encontraron, iban tres hombres en esta camioneta, entre ellos el candidato, y le encontraron a cada uno de los tres hombres pues más de 10 bolsas de cristal, ¿no? Entonces, digamos, nosotros no tenemos herramientas para saber si lo que señala el informe policial es cierto o no, pero pues digamos, ahí está ese antecedente y esto está desde antes de que fuera candidato, ¿no? No es algo que se fabricó en este momento. Lo mismo con el caso de Fernando Escamilla Villarreal, que es uno de los abogados de los Zetas, y que él también fue, él sí, no solo detenido, sino que fue sentenciado y encontrado culpable en primera y segunda instancia, ¿no? Digamos, la libró porque presentó un amparo y con eso pudo obtener su libertad por algunos errores que cometió la policía en su detención. Bueno, ya para cerrar, pues te voy a ver muy activo por lo visto en la próxima elección judicial, no precisamente porque vayas a participar, no vas a participar, es un hecho, ¿verdad?
No, 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 como candidato No, ni no, nada de... me refiero a que vayas a ir a votar. Fíjate que sí voy a ir a votar, y de hecho es algo que queremos cambiar en la percepción de las personas. Ujú. Eh, Muchas veces la reacción ante estos casos es, bueno, esto demuestra que toda la elección es un fraude y entonces me lleva a no darle mi voto, mi apoyo a este fraude, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo con esa postura. Por un lado, el único argumento que hay para no participar es que las personas consideran que no, que votar es legitimar la elección. Bueno, yo creo que la elección está legitimada. En las encuestas que se hacen, la mayoría de las personas está de acuerdo con elegir a sus jueces y a sus magistrados, ¿no? Entonces, que tú le des un voto o no, pues en realidad no legitima esto. Ahora, yo Eh, quiero ver ese 80% que refieres, porque creo que anda por ahí como 80%. Yo quiero ver ese 80% en las urnas, ¿eh? Bueno, yo creo que, o sea, yo no estaría de acuerdo en una encuesta que diga eso. Sí las he visto también, pero digamos, no creo que ni siquiera la mitad de la población sepa que va a haber una elección judicial este año. Entonces, no puede ser el 80% de los votantes quienes estén a favor, ¿no? Pero, digamos, de quienes lo conocen, sí la mayoría está a favor. Y además de que yo no creo que cambia nada de legitimar o no legitimar, la elección está legitimada y se acabó, ya no hay nada que hacer al respecto. Lo que sí podemos hacer, el último mecanismo de defensa que tenemos, yo te platicaba hace rato, yo tengo un amparo en contra de la reforma judicial y este amparo tiene una suspensión en contra de la reforma judicial. Yo no quería que esto se hiciera, ¿no? A mí me parece que está mal, pero ya aprobada, creo que lo único que podemos hacer para intentar que las cosas no salgan tan mal es participar. Y tenemos el poder de que si hay un candidato acusado de pertenecer al crimen organizado y uno que no está acusado de esto, pues apoyar al que tiene un mejor perfil. Ahí va otro dato que no hemos publicado, pero que a mí me parece muy relevante y es un dato bueno. El 64% de los candidatos federales son trabajadores del Poder Judicial. Esto es algo que creo que nadie se esperaba. Todos pensábamos que iba a haber improvisados, que iba a haber personas que no tenían ni idea de cómo se imparte justicia, y resulta que más de la mitad de las personas trabaja actualmente en el Poder Judicial de la Federación. Para mí, este es un llamado a los ciudadanos a que busquemos esos perfiles que sí están preparados y tengan un voto para poder llegar. Yo creo que si no participamos es como salirse del castillo para permitir que otro bando lo tome, ¿no? Digamos, el poder judicial debe ser independiente, no tiene que ser de ningún partido, pero si no participan los ciudadanos, literal es abrirle la puerta a intereses económicos, criminales, de partido, para que se hagan de todo el poder judicial. Son 881 cargos los que en principio deberían competirse. Hagamos que al menos algunos de ellos sean ocupados por personas competentes. Totalmente, Miguel. Pues si me lo permites, ya estaremos en comunicación en la campaña que viene, porque seguro habrá mucho que conversar de ello. Gustavo, muchas gracias. Seguimos platicando. Buenas noches. Y no podemos irnos, no se vaya usted tampoco, sin los deportes con Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Pues ya ganó el América. Gus, ¿cómo andas? Buenas noches, México. Ya ganó el América, lo que se esperaba después de haber perdido 1-0 en el partido de ida, después de empatado con un hombre de más en el Clásico Nacional el fin de semana, ese correspondiente a la Liga MX. Ya por fin el América vence a Chivas 4-0 de manera contundente. El Guadalajara maquilló ahí un poco en los dos primeros partidos que podía hacer algo. La afición de Chivas se ilusionó que podía vencer al América, pero bueno, el América es un torbellino cuando quiere salir a jugar bien al fútbol. Lo demostró ayer y lo demostró jugando muy bien al fútbol y me parece que aún así dejaron pasar unas dos ocasiones de gol porque este marcador hubiera sido mucho más este, agrandado que el tema del 4-0 nada más, solamente que ahora Chivas quedó al descubierto y Chivas hay que analizar muy bien lo que pasa en Guadalajara. No sé si sea Mauri Vergara, si sean los directivos, si sean los entrenadores que llegan, no tienen mucha continuidad,
o si sean los mismos futbolistas que no se ponen la camiseta de buena manera, porque lo hemos visto con grandes futbolistas que llegan a Chivas y se desploman, se caen, no pueden tener un buen rendimiento y llegan a otros equipos y alzan su nivel de juego, se convierten en capitanes, se convierten en referentes y acaban siendo futbolistas fundamentales en clubes y en otros clubes que no sea Guadalajara. Eso es lo preocupante. ¿Y qué hay de la Fórmula 1, digo? Antes de pasar a la Fórmula 1, te digo, también va a haber trilogía del Clásico Joven. Se va a enfrentar América y Cruz Azul por mediados de abril. Se van a enfrentar dos partidos de Conca Champions y de ahí se van a enfrentar al partido de la Liga MX. Entonces, América tiene otra trilogía de clásicos, a ver cómo le va, así como despachó Chivas, a ver si logra despachar a Cruz Azul, que Cruz Azul al frente con Vicente Sánchez se veía bien, pero los polvitos mágicos de Martín Anselmi se acabaron y ahora el Cruz Azul, el gran Cruz Azul, el segundo equipo más caro del fútbol mexicano, no está luciendo como se esperaba. Y de Fórmula 1, pues bueno, amigos, no tendremos a Checo Pérez. Después de 14 temporadas, Checo Pérez no estará en la Fórmula 1. Se dice que va a firmar con Cadillac para 2026, pero ahora Liam Lawson tomará el lugar de Checo Pérez en Red Bull. No quedó como piloto de reserva, está de descanso aquí en México, está planeando qué va a hacer. Mucho se dice que va a competir en algunas otras carreras que tendrá él preparadas, algunas exhibiciones. Me imagino será imagen de la Fórmula 1 para cuando venga a finales de año a la Ciudad de México, pero arranca en Australia y el favorito para todos sigue siendo Max Verstappen, o bueno, para muchos. Para mí el favorito este año se llama Lando Norris de McLaren. Creo que va a ser la gran sombra de Max Verstappen, que pertenece a Red Bull, y hay que estar muy pendientes a lo largo de la temporada y sobre todo en el inicio, qué hace Lewis Hamilton con su nuevo equipo, con Ferrari, porque por algo se fue, por algo no quiso seguir en Mercedes y por algo se fue a Ferrari. Y también seguir muy de cerca a Carlos Sainz, que pasa de Ferrari a Williams. Y fue un cambio extraño que haya decidido esto Carlos Sainz cuando tenía pretensiones por parte de Red Bull, de Mercedes, de escuderías un poco más de renombre, y él decidió irse a Williams, una escudería que está creciendo mucho y que yo creo que con de la mano de Carlos Sainz pueden hacer grandes cosas. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa. Dices que, perdóname, el Clásico Joven es hasta abril, ¿verdad? A mediados de abril se jugarán dos partidos de Conca Champions, ida y vuelta, y el partido de la Liga MX. Oye, ya no nos dijiste si hay algo interesante, algún partido interesante este fin de semana. No, no hay partidos muy llamativos. Podrá Ah, ser el Monterrey contra Pumas el domingo, que pues vamos viendo cómo va Pumas con Efraín Juárez, si ya se está acoplando bien al entrenador mexicano y a ver si no es el último partido de Martín de Michelis al frente del Monterrey. Fracaso totote, un fracaso inmenso allá en la Sultana del Norte. Perdieron contra Vancouver, quedaron eliminados de la Conca Champions y por todo lo que gasta Monterrey cada 6 meses, es un gran fracaso. Ni Sergio Ramos lo salvó. qué bárbaro, sí, lo que costó, ¿no? Sí, sí, sobre todo lo que le pagan, porque como lo hemos dicho aquí en otras emisiones, le pagan hasta porque respira en Monterrey. Que si es capitán, que si mete gol, hizo 2 goles contra Vancouver, que si mete asistencia, que si es titular. O sea, lo que gana Sergio Ramos es impresionante y ni aún así les pudo ayudar. Pero no es culpa de Ramos. ¿Quién sabe qué pasa en ese equipo que no logra levantar? Bueno, Diego Hernández, pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gus. Buenas noches. Ya nos vemos el próximo jueves en este espacio por YouTube. Comenta, comparta y lo vemos aquí cada semana. Gracias a usted por seguirnos, por sintonizarnos. Hay muchas opciones, pero pues nosotros tratamos de darle un ángulo distinto, un ángulo, pues ya sea que con entrevistas, sobre todo con entrevistas para poder profundizar en temas como que hoy tuvimos. Abordamos, por supuesto, lo del crematorio que ha sacudido al país y el próximo sábado va a haber manifestaciones importantes, una de ellas o la principal de ellas en el Zócalo capitalino. Así es que estaremos pendientes. Gracias, yo soy Gustavo Sánchez, lo espero la próxima semana y ya sabe, buenas noches, buena suerte y a ver esta impresionante luna de sangre.